Saludos, mi nombre es Yulisa Ortiz y yo voy a estar presentando lo que es el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Este síndrome es una afección poco frecuente que aparece cuando hay un exceso de la hormona cortisol en el organismo. Esta hormona también recibe el nombre, esta enfermedad también recibe el nombre de hipercortisolismo. El cortisol es un tipo de hormona glucocorticoide producida por las dos glándulas suprarrenales, que son unos pequeños órganos que están ubicados sobre los riñones. El cortisol también recibe el nombre de la hormona del estrés porque le da a nuestro organismo la energía para combatir el estrés, como lo es la fiebre, una enfermedad, una lesión o una situación peligrosa. Esta le indica al organismo que acelera el metabolismo del azúcar, la grasa y las proteínas acumuladas para convertirlos en energía. La mayoría de los casos del síndrome de Cushing aparecen en adultos de entre 25 a 40 años y es más común en las mujeres que en los hombres. El síndrome de Cushing se presenta de dos maneras. El exógeno es cuando este síndrome aparece porque una persona toma grandes cantidades de drogas corticosteroides, produciendo altos niveles de cortisol. Y el endógeno aparece cuando es el mismo organismo el que está produciendo demasiado cortisol. ¿Qué causa el síndrome de Cushing? Pues como ya me mencioné anteriormente, hay dos causas: exógenas, factores externos, o endógenas, factores internos. En caso del exógeno, pues es cuando esta persona toma medicamentos semejantes al cortisol, como por ejemplo la prednisona, y el cuerpo produce altos niveles de cortisol. Este tipo de síndrome es temporal y desaparece cuando el paciente deja de tomar los medicamentos que son semejantes a esta hormona. Ahora, el endógeno es cuando las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol. Este padecimiento es poco común, pero pues surge lentamente y es bien difícil de diagnosticar. En la mayoría de los casos, este tipo de síndrome de Cushing es ocasionado por tumores que secretan hormonas en las glándulas suprarrenales o en la pituitaria, que es la glándula que está situada en la base del cerebro. En las glándulas suprarrenales, el tumor produce un exceso de cortisol y en la glándula pituitaria, el tumor produce un exceso de la hormona ACTH, que se llama adrenocorticotrópica. Entonces, esta hormona estimula a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Diagnóstico. Por lo general, se utilizan 3 pruebas para diagnosticar el síndrome de Cushing. Una de las pruebas más exactas mide el nivel de cortisol en la saliva durante la noche, entre las 11 y 12 de la noche. Se recolecta una pequeña muestra de saliva en un recipiente plástico pequeño y se envía a un laboratorio para que sea analizada. En las personas sanas, el nivel de cortisol es muy bajo a esa hora, a diferencia de las personas con el síndrome de Cushing que lo tienen bien elevado. Por otro lado, los niveles de cortisol también se pueden medir en la orina, que ha sido recolectada durante un periodo de 24 horas. Y otra prueba, antes de acostarte, al paciente le dan dexametasona, que es un esteroide fabricado en el laboratorio, y entonces le miden el nivel de cortisol la mañana siguiente. Normalmente la dexametasona hace que el nivel de cortisol baje mucho, pero ese no es el caso en las personas que tienen el síndrome de Cushing. Tratamientos. El tratamiento del síndrome de Cushing va a depender de la causa. Obviamente el síndrome de Cushing exógeno desaparece cuando el paciente deja de tomar los medicamentos semejantes al cortisol. El médico es quien va a determinar cuándo es el momento apropiado
para reducir de manera gradual y finalmente dejar de tomar dichos medicamentos. Cuando el síndrome de Cushing es endógeno, la medida inicial casi siempre es cirugía para extirpar el tumor que está causando el alto nivel de cortisol. Aunque la cirugía generalmente es eficaz, algunas personas necesitan medicamentos para reducir la producción de cortisol o radioterapia para destruir las células restantes del tumor. En algunas personas es necesario extirpar ambas glándulas suprarrenales para controlar el síndrome de Cushing, pero ya eso se da en casos extremos. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias utilizadas para redactar este trabajo.